Este viaje hacia las raíces ocultas de la Navidad, te invito a quedarte hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar la forma en que ves esta fecha para siempre. Si amas la verdad y deseas conocer lo que la Biblia realmente enseña, este mensaje es para ti. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video, porque necesitamos que más personas conozcan la verdad que el mundo ha olvidado. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia más. Es una revelación que muchos prefieren callar. Cada año, millones de personas alrededor del mundo celebran una fecha cargada de luces, regalos y canciones. La Navidad. Una festividad que parece unirse en torno al amor, la familia y la paz. Pero detrás de su brillo y aparente inocencia, se esconde una historia mucho más antigua, más oscura y más compleja de lo que muchos imaginan. ¿Qué pasaría si te dijera que la Navidad, tal como la conocemos hoy, no tiene su origen en la Biblia, ni fue celebrada por los primeros cristianos? ¿Qué pasaría si descubrieras que sus símbolos, su fecha y muchas de sus costumbres provienen de rituales paganos que existían siglos antes del nacimiento de Cristo? Hoy, en este documental, exploraremos la verdad oculta detrás de la Navidad. Un viaje entre la historia, la arqueología y la palabra de Dios. Acompáñame a descubrir qué dice realmente la Biblia sobre el nacimiento de Jesús. ¿De dónde viene el 25 de diciembre? ¿Y por qué el enemigo ha querido confundir la adoración al verdadero Mesías con tradiciones humanas? Mucho antes del cristianismo, civilizaciones antiguas celebraban festividades en torno al solsticio de invierno, la fecha en la que el sol parece renacer tras los días más oscuros del año. En Roma, esta festividad se conocía como la Saturnalia, en honor al dios Saturno, divinidad de la agricultura y la abundancia. Durante esta celebración, el pueblo romano se entregaba a banquetes, intercambio de regalos, velas encendidas y decoraciones con ramas verdes. También, en la misma época, los seguidores del dios Mitra, conocido como el Sol Invictus, el sol que no puede ser vencido, celebraban su nacimiento el 25 de diciembre. Este culto fue tan popular en el Imperio Romano que incluso los soldados llevaban el símbolo del Sol Invictus en sus escudos. Con el paso del tiempo, estas tradiciones solares se mezclaron con otras costumbres europeas. Árboles perennes, coronas, luces y símbolos que representaban la vida en medio del invierno. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse en el imperio, muchos pueblos fusionaron sus costumbres paganas con los nuevos símbolos cristianos. Y así, poco a poco, el 25 de diciembre, Día del Sol Invicto, se convirtió en el día que muchos asociaron con el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Sabías que hubo tiempos en los que celebrar la Navidad podía costarte la libertad, la familia o incluso la vida? Aunque hoy vemos luces, villancicos y fiestas, no siempre fue así. En distintos momentos del siglo pasado, la Navidad fue prohibida, perseguida y silenciada. Y muchos que decidieron mantener su fe, lo hicieron a escondidas. No todos los enemigos de la Navidad fueron religiosos. Algunos eran gobiernos, otros ideologías y algunos dogmas disfrazados de fe. Prepárate, porque hoy descubrirás una parte de la historia que rara vez se cuenta. Las épocas donde la Navidad fue un acto de rebelión, los pueblos que la ocultaron en la oscuridad, y los creyentes que padecieron persecución por seguir la luz del Evangelio. Los regímenes que prohibieron la Navidad. En el siglo XX, en distintos rincones del mundo, la Navidad fue borrada del calendario. Tras la Revolución Bolchevique de 1917, el nuevo Estado soviético declaró la guerra a la religión.
Las iglesias fueron cerradas, los sacerdotes encarcelados, y cualquier símbolo cristiano, considerado enemigo del pueblo. La Navidad, esa fiesta que recordaba el nacimiento del Hijo de Dios, fue reemplazada por la celebración del Año Nuevo comunista. El niño Jesús fue sustituido por Ded Moroz, el abuelo del frío, un personaje secular creado para borrar toda referencia a Cristo. Celebrar el nacimiento de Jesús en la Unión Soviética era considerado un acto de resistencia. Muchos lo hicieron en secreto, arriesgando su libertad. Aunque no siempre los ejecutaban por celebrar la Navidad, muchos cristianos fueron enviados a gulags, campos de trabajo forzado, solo por predicar, orar o reunirse en casa durante esas fechas. En China, la historia se repitió. Tras 1949, el Partido Comunista impuso el ateísmo estatal. Las iglesias fueron controladas o destruidas, y las celebraciones cristianas prohibidas. Durante la Revolución Cultural, entre 1966 y 1976, muchos creyentes fueron arrestados por cantar villancicos o reunirse para orar. Biblias confiscadas, pastores golpeados, y comunidades enteras desaparecieron. Aún hoy en regiones como Henan o Xinjiang, las autoridades prohíben colocar árboles o luces navideñas. Celebrar el nacimiento de Cristo sin permiso estatal sigue siendo un riesgo. En Corea del Norte, la represión fue aún más brutal. Allí, el cristianismo es completamente ilegal. El culto se rinde solo al líder, no a Dios. Reunirse en secreto, poseer una Biblia o hablar del Mesías puede significar tortura, prisión o ejecución pública. No existen estadísticas oficiales, pero los testimonios de desertores hablan de creyentes que prefieren morir antes que negar su fe. En ese rincón del mundo, la Navidad sigue siendo un delito. No solo los gobiernos ateos se opusieron a la Navidad, también hubo movimientos religiosos que fueron perseguidos por no celebrarla. Los testigos de Jehová, conocidos por rechazar celebraciones no bíblicas, se negaron a participar en rituales, juramentos y festividades como la Navidad. Durante el régimen nazi, fueron marcados con un triángulo púrpura y enviados a campos de concentración. Aunque su persecución fue principalmente política, su rechazo a las costumbres tradicionales, incluida la Navidad, los convirtió en objetivo del totalitarismo. Ellos no encendían luces, pero brillaban por su fidelidad. En otros países, incluso democráticos, negarse a celebrar la Navidad era visto como blasfemia o locura. En escuelas, empresas o comunidades cristianas, algunos grupos sabatistas o restauracionistas fueron marginados por negarse a cantar, decorar o intercambiar regalos. No murieron en cruzadas, pero sí sufrieron burlas, despidos y exclusión, simplemente por querer adorar a Dios a su manera, siguiendo lo que consideraban la verdad bíblica. En otros contextos, celebrar la Navidad se convirtió en un acto de fe silenciosa. En la Alemania Oriental, detrás del telón de acero, las iglesias se llenaban secretamente durante diciembre. A veces sin villancicos, sin velas, sin luces. Solo la voz tenue de un creyente que susurraba: Cristo nació. En Cuba, desde 1969 hasta 1998, la Navidad fue oficialmente abolida. Las escuelas y fábricas funcionaban con normalidad el 25 de diciembre, y las iglesias tenían prohibido conmemorar el nacimiento de Jesús. Solo tras la visita del Papa Juan Pablo II, el gobierno restauró el feriado navideño, pero durante 3 décadas, el pueblo creyente celebró en silencio. Detrás de cada vela escondida, de cada himno susurrado, había una fe que ni la censura pudo apagar. Si miramos atrás, descubrimos una verdad impactante. En el siglo pasado, la Navidad fue tanto perseguida como impuesta, perseguida por regímenes ateos que temían la fe.
e impuesta por culturas que exigían celebrarla aunque fuera sin convicción. En algunos lugares morir por Cristo era el precio. En otros vivir conforme a su verdad era la verdadera resistencia. Pausa, tono grave y reflexivo. No siempre los mártires cayeron en campos o prisiones. A veces murieron en la oscuridad del olvido, sin nombre, pero con una fe inquebrantable. Juan 16:2 dice: «Vendrá tiempo cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios». Y de muchas formas esa profecía se cumplió. Algunos fueron perseguidos por celebrar al Salvador. Otros por negarse a adorarlo con tradiciones humanas. Ambos grupos compartían algo en común: la fidelidad a su conciencia. Hoy, al mirar el pasado, descubrimos que la Navidad ha sido mucho más que luces y canciones. Para unos, fue un acto de rebelión santa. Para otros, una trampa del enemigo. Pero en ambos casos, fue una batalla por la verdad y la fe. Quizás la lección más importante no está en el calendario ni en la historia, sino en el corazón. Porque al final, no se trata de si celebras o no celebras, sino a quién reconoces como tu Señor. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre la Navidad? A diferencia de lo que muchos piensan, la Biblia nunca menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús. En ningún pasaje del Antiguo ni del Nuevo Testamento se indica el día, el mes ni la estación. Pero sí hay pistas que nos permiten saber que no fue en invierno. En Lucas 2:8 se nos dice: «Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño». En Israel, los pastores no pastorean de noche en invierno, ya que el frío es extremo. Esto nos sugiere que Jesús nació probablemente entre la primavera y el otoño, no en diciembre. El relato bíblico nos habla del nacimiento del Salvador, pero no nos ordena celebrar su nacimiento, sino su muerte y resurrección. Jesús mismo instituyó la Santa Cena como recordatorio de su sacrificio. Lucas 22:19, no de su nacimiento. El apóstol Pablo también advirtió contra las tradiciones humanas que pudieran desviarnos del Evangelio puro. En Colosenses 2:8 se dice: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo». Esto no significa que recordar el nacimiento de Jesús esté mal, sino que el peligro está en confundir las tradiciones del mundo con la verdad divina. Durante los primeros siglos del cristianismo, los seguidores de Jesús no celebraban la Navidad. Los registros históricos muestran que los primeros cristianos conmemoraban la Pascua, Pentecostés y otras fiestas bíblicas, pero nunca el nacimiento de Cristo. Fue recién en el siglo IV, bajo el emperador Constantino, que el cristianismo fue reconocido oficialmente en Roma. Para unificar al imperio, que aún era profundamente pagano, Constantino permitió fusionar ciertas festividades paganas con las cristianas, con el fin de facilitar la conversión de los pueblos. Así, el 25 de diciembre, que ya era celebrado como el Día del Sol Invicto, fue declarado el día del nacimiento de Cristo. De esta manera, una fiesta solar pagana se convirtió en una celebración cristiana nominal. Los símbolos del sol, la luz y el renacimiento fueron reinterpretados, pero sus raíces permanecieron. El árbol de Navidad, las esferas, las luces, las coronas, los regalos. Cada elemento tiene una historia antigua. El árbol perenne, usado por druidas y pueblos nórdicos, representaba la vida eterna en medio del invierno. Las esferas simbolizaban los frutos de la fertilidad. Las luces eran ofrendas al sol naciente, y las velas representaban su fuego divino. Incluso Santa Claus tiene raíces paganas. Antes de San Nicolás existían figuras como Odín o Wotan, que volaban por los cielos en invierno,
repartiendo recompensas y castigos. Con el tiempo todas estas costumbres se mezclaron y adoptaron un rostro cristiano. Pero si observamos con ojos espirituales, podemos ver cómo el enemigo ha buscado desviar la adoración del Creador hacia símbolos humanos y materiales. Éxodo 20, 3-5 nos recuerda: No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. A pesar de los orígenes mezclados de la Navidad, el mensaje del nacimiento de Cristo sigue siendo poderoso y verdadero. Dios se hizo hombre, vino a salvarnos y a reconciliarnos con Él. Y en Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. El problema no está en recordar ese milagro, sino en reemplazarlo con costumbres sin fundamento bíblico. Cuando el foco está en los regalos, en el consumismo o en tradiciones humanas, la esencia del Evangelio se pierde. Pero cuando miramos al pesebre con corazón humilde, recordando que el Rey de Reyes nació entre pobres, comprendemos la verdadera luz que vino al mundo. En Juan 8:12, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muchos estudiosos han visto paralelos entre las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y las distorsiones paganas que surgieron después. El enemigo ha tratado siempre de imitar y falsificar lo que Dios hace. Por ejemplo, el dios babilónico Tamuz, el egipcio Horus y el persa Mitra, todos serán presentados como hijos divinos nacidos en solsticio, traídos por vírgenes y relacionados con la luz. Estos falsos mitos prepararon el terreno para confundir al mundo sobre la identidad del verdadero Mesías. Pero solo Jesucristo cumplió las profecías mesiánicas escritas siglos antes. Solo Él murió y resucitó. Solo Él trajo redención. En Isaías 9:6 se lee: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Antes de continuar, detente un momento y hazte esta pregunta. Si la Navidad es tan universal, ¿por qué hay religiones, e incluso ramas del cristianismo, que no la celebran? Porque hay millones de personas que cada año deciden no encender luces, no decorar árboles y no intercambiar regalos. Quizás hay algo más detrás de lo que hemos creído toda la vida. Tal vez lo que muchos llaman una fiesta santa. Otros lo reconocen como una tradición humana, disfrazada de fe. Quédate conmigo, porque a continuación revelaremos quiénes son esos pueblos y comunidades que rechazan la Navidad. Y sobre todo, ¿por qué lo hacen? Te advierto, sus razones no son simples costumbres. Son decisiones basadas en doctrina, convicción y verdad espiritual. En el mundo hay religiones y movimientos que no celebran la Navidad, no por ignorancia, sino porque han investigado su origen, sus símbolos y su falta de fundamento bíblico. Algunos lo hacen por fidelidad a la Escritura, otros porque reconocen que Jesús nunca ordenó celebrar su nacimiento, y otros porque entienden que el 25 de diciembre fue una fecha adoptada siglos después, vinculada a dioses paganos como Mitra, Tamuz o el Sol Invictus. Comencemos este recorrido por la historia, una travesía entre fe, tradición y verdad. Los testigos de Jehová. La adoración sin tradiciones humanas. Para los testigos de Jehová, la Navidad no es una celebración cristiana verdadera. En su doctrina, solo lo que la Biblia enseña debe practicarse. Y como la Biblia no menciona una fecha de nacimiento de Jesús, ni ordena recordarla, ellos se abstienen completamente. Además,
enseñan que los primeros cristianos jamás celebraron cumpleaños, ya que estas costumbres estaban ligadas a cultos paganos y supersticiones antiguas. Citan Eclesiastés 7:1, donde se nos recuerda: «Mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento». Para ellos, Jesús pidió conmemorar su muerte, no su nacimiento, y cualquier fiesta fuera de ese mandato es considerada tradición humana. Las iglesias de Dios. Volver a la adoración original. Las iglesias de Dios, que siguen una línea restauracionista, enseñan que la Navidad tiene un origen completamente pagano. No la celebran porque, según su entendimiento, el 25 de diciembre fue el día del sol invicto, y no el del nacimiento del Mesías. Para ellos, Jesús vino a enseñar obediencia a la palabra, no a adaptar costumbres del mundo. Citan Deuteronomio 12:29-32, donde Dios prohíbe imitar las prácticas de las naciones paganas. No harás así a Jehová tu Dios. Cuida de no añadir ni quitar nada. Por eso creen que la verdadera adoración debe ser pura y no contaminada por rituales antiguos. Adventistas del séptimo día, entre la memoria y la reverencia. Los adventistas no rechazan totalmente la Navidad, pero la ven con cautela. Para muchos de ellos no es una fiesta santa, sino una oportunidad para reflexionar en el nacimiento del Salvador. No usan árboles ni decoraciones como símbolos religiosos, sino que se enfocan en recordar el mensaje de encarnación y redención. Algunos grupos prefieren evitarla del todo, para no mezclar tradiciones humanas con la fe bíblica. El judaísmo, un pueblo que espera a su Mesías. Para el pueblo judío, la Navidad no tiene ningún significado religioso. No creen que Jesús sea el Mesías prometido. Por lo tanto, no conmemoran su nacimiento. Durante esa época del año celebran Hanukkah, la fiesta de las luces, recordando la purificación del templo. Para ellos, el Mesías aún está por venir, y por eso no celebran la encarnación del Hijo de Dios. El Islam. Jesús como profeta, no como Dios. En el Islam, Jesús es reconocido como profeta, pero no como Hijo de Dios. El Corán enseña que Dios no engendra ni fue engendrado. Por ello, los musulmanes no celebran la Navidad, pues consideran que atribuir divinidad a Jesús es una forma de idolatría. Corán 112, 1-4. Él es Alá, uno. No engendra ni fue engendrado. Para ellos, celebrar su nacimiento como divino es apartarse del monoteísmo puro. Los cuáqueros. Todos los días son santos. Los cuáqueros, conocidos como la Sociedad de los Amigos, creen que no debe haber fechas especiales. Para ellos, cada día es santo si se vive en obediencia a Dios. Por eso, no celebran ni Navidad ni Pascua. Su fe enseña que la adoración debe ser constante y silenciosa, no sujeta a rituales o calendarios. Ortodoxos etíopes, una fe antigua y diferente. Los cristianos ortodoxos de Etiopía y de Oriente sí celebran la Navidad, pero lo hacen el 7 de enero, no el 25 de diciembre. Ellos siguen el calendario juliano y evitan la fecha romana que coincidía con fiestas paganas. Para ellos, la pureza del calendario y la tradición apostólica es esencial. Su celebración es solemne, espiritual y centrada en la oración. Los puritanos, el rechazo histórico a las fiestas humanas. En los siglos XVII y XVIII, los puritanos ingleses y norteamericanos rechazaron la Navidad por completo. La consideraban una invención católica con raíces paganas. En Inglaterra, incluso fue prohibida por ley durante un tiempo.
Los puritanos creían que la Navidad promovía el ocio, la bebida y la idolatría. Su lema era simple: nada debe celebrarse si la Biblia no lo ordena. Como ves, no todos los caminos religiosos conducen al mismo lugar. Mientras unos decoran y cantan villancicos, otros prefieren el silencio y la verdad. No lo hacen por rebeldía. Lo hacen porque buscan adorar a Dios sin mezcla, con un corazón que obedece antes que celebra. Juan 4:23 nos recuerda: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tal vez al mirar estas diferencias comprendamos que la verdadera pregunta no es ¿quién celebra la Navidad?, sino ¿a quién celebramos y con qué corazón lo hacemos? Hoy, más que debatir sobre fechas o tradiciones, el llamado es a volver al corazón del Evangelio. No se trata de luces ni de árboles, ni de un día en el calendario, sino del Mesías que vino a traer luz a nuestras tinieblas. Jesús no busca una fiesta llena de adornos. Busca corazones que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Si decides recordar el nacimiento de Jesús, hazlo con un corazón agradecido, con reverencia y verdad, no por costumbre del mundo, sino por amor al Salvador. No te conformes a este siglo, sino transforma tu mente renovándola en la verdad. Que esta revelación nos inspire a buscar la pureza de la fe, la luz del Evangelio y la verdad que libera. Si este mensaje tocó tu corazón y despertó tu deseo de buscar más de Dios, no lo dejes aquí. Comparte este video con alguien que necesite conocer la verdad. Déjame en los comentarios tu opinión o experiencia sobre este tema. Cada voz cuenta en esta conversación. Suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo las verdades que la historia y la religión han intentado ocultar. Y recuerda, no se trata de una fecha, sino de una fe viva, auténtica y basada en la palabra. Que la luz de Cristo ilumine tu camino y que siempre busques la verdad que libera.